estaba aquí una de las colegas arqueólogas de España, y ella dio la presentación, pero se enfocó solamente en Iberia. Entonces, la idea que vi aquí era de hacer un análisis comparativo de las actividades de mantenimiento, como se le decía en el siglo XVI, al trabajo doméstico femenino, y entre las comunidades mesoamericanas y las comunidades ibéricas antes de la llegada de los romanos, digamos. Para ellos era antes de la conquista de los romanos, para nosotros fue antes de la conquista de los iberos, justamente, o de los españoles. Entonces, es interesante porque ya hay cierto trabajo previo en relación con todas esas actividades que llevan a cabo y que son asignadas culturalmente. Eso yo creo que es una cuestión que allí no se aborda, pero tenemos que tener muy presente que en esa sociedad en la que vivimos aún ahora, el trabajo doméstico es asignado culturalmente a las mujeres, pero no se les asigna, o sea, es una asignación social. No, las mujeres no tenemos ni, bueno, aparte de parir y amamantar, no hay ningún otro, ni hormonas, ni órganos biológicos que tengamos que nos facilite o que nos predisponga para llevar a cabo el trabajo doméstico. Tradicionalmente, en términos históricos, el trabajo doméstico ha sido asignado a las mujeres, pero ahora en una sociedad industrial, en el caso de los países, de otros países postindustrial, el trabajo, independientemente de que las mujeres estén llevando y aportando en ocasiones más a la economía familiar, las mujeres siguen percibiendo el trabajo doméstico como su responsabilidad, y en ocasiones los maridos son tan buena onda, ¿verdad?, que dicen: yo hasta te ayudo. Es que no se trata de ayudar, es una corresponsabilidad, ¿verdad? En el hogar viven dos personas y dos personas se tienen que hacer cargo de llevar a cabo el trabajo de la limpieza, de la cocina, de lavar, de planchar, etc. Y bueno, en la cultura machista que vivimos, se piensa, ¿verdad?, que las mujeres, si los hombres se van a ir a una fiesta, a planchar mi camisa, o que las madres digan a sus hijas: plancha la camisa a tu hermano. Todo esto, esa cuestión, yo creo que como la equidad la tenemos que iniciar nosotras mismas en nuestra casa. Para empezar, eso cuesta mucho trabajo y va a ser motivo de mucho conflicto con la pareja, con el esposo, con los papás, si bien vive uno todavía como hija de familia, etc. Pero lo más importante es tomar conciencia de que nosotras no tenemos neuronas especiales, ni aparatos, ni órganos biológicos que nos faciliten o que nos, como el instinto, ¿verdad? No tenemos instintos domésticos que nos faciliten el llevar a cabo las tareas domésticas, que es un trabajo, bueno, como ya saben, si estamos en la oficina estamos de 9 a 5, por decir algo, pero el trabajo de la casa es 365 días al año, ¿verdad? Las 24 horas, sin vacaciones, sin salario, sin pensión, sin nada. Por eso cuando las mujeres se quedan como amas de casa sin haber terminado la carrera porque se embarazaron o quién sabe qué, y después el marido, ¿verdad?, encuentra el amor de su vida, las deja, pero ellas se quedan completamente vulnerables, completamente desprotegidas. Es más, hasta las dejan con hijos chicos inclusive, ¿no? Entonces las mujeres tienen que sacar adelante pues todo.
a los hijos, el trabajo doméstico y conseguir trabajo remunerado para sacar adelante el hogar. Entonces, en el fondo, esa era la visión que teníamos. Lo único que logramos imponer o mostrar en las fotos era que el trabajo que las mujeres han llevado a cabo y por qué culturalmente se les ha asignado esas tareas, esas responsabilidades, esas obligaciones. Y bueno, entonces, la cuestión aquí es tomar conciencia de que se trata de una división sexual del trabajo, división genérica del trabajo que es socialmente construida. O sea, cada sociedad tiene diferentes divisiones sexuales del trabajo, y les pongo el ejemplo de las mujeres aztecas. Entre las mujeres aztecas no había, bueno, había digamos el equivalente ahora de albañiles, pero quienes llevaban a cabo el trabajo de elaborar, de construir y de reparar las casas eran las mujeres, y tan ha perdurado tanto esta asignación genérica del trabajo de construir una casa, de crear una casa, que todavía en el norte de Nuevo México, aún cuando llevé a cabo trabajo de campo allí hace 15 años, las mujeres eran las encargadas. Ahorita, por alguna razón, bueno, por cuestiones culturales, las mujeres en México, digamos en la Ciudad de México, ya no se sienten responsables de enjarrar una pared, por ejemplo, pero en Nuevo México eso todavía perdura desde la época prehispánica, que las mujeres aztecas eran las encargadas de llevar a cabo este trabajo. Bueno, entonces, ese era en el fondo la idea inicial de este proyecto, que terminó en esta exposición fotográfica que yo les invito a ver. Es muy chiquita, es muy ambiciosa, pero se muestra todas las implicaciones que tiene la feminidad en una cultura y en otra. Bueno, ese era el comercial, para que vayan. Es gratis, es chica, y yo creo que es muy ilustrativa de este tipo de trabajos que se nos asignan. La otra cuestión que debo de comentar es que, bueno, originalmente, para poder entrar a la Escuela Nacional de Antropología, lo que se requería era la preparatoria. Durante el Paleolítico Superior, que fue cuando yo hice mi preparatoria, yo estaba estudiando simultáneamente la preparatoria y la normal. Yo iba más avanzada en la normal, pero cuando hicieron este cambio de planes resultó estratégico para mí, porque cuando yo terminé la normal ya no seguí la preparatoria y me fui de inmediato a la Escuela Nacional de Antropología. Entonces ya me salté una sección de la preparatoria. Pero fue interesante para mí la experiencia, y qué bueno que hay una pedagoga que podrá desmentirme o no, que en la Escuela Nacional de Antropología, que es donde nos enseñan a ser maestras, y miren que la mayoría son mujeres. Entonces, hipotéticamente somos no solamente las mujeres como madres, sino las mujeres como maestras, y las mujeres como maestras de jardines de niños, quienes enseñamos estos papeles que los niños tienen que representar después de adultos, ¿verdad? Entonces, conseguí esta acepción, este concepto de pedagogía, que es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación.
o también los métodos de enseñanza en una ciencia específica. Los métodos de enseñanza de una ciencia específica. Ahora, nos explican también que paidón, ya saben lo que es paidofilia, todo esto, cómo vienen las raíces. Paidos es niño y agogos, guía o conductor. O sea, los pedagogos van a ser guías o conductores. No obstante, en la antropología, así como dice aquí, métodos de enseñanza en una ciencia específica, en la antropología, como ciencia, como disciplina, también existe una pedagogía, ¿verdad? Yo creo que esa pedagogía en la Escuela Nacional de Antropología ha sido profundamente androcéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo como la ejerzo, también la sufro y experimento este androcentrismo. Seguramente, bueno, preguntando con mis amigas, con médicas o ingenieras, ellas experimentan lo mismo, un androcentrismo muy intenso, un sexismo muy presente o a veces solamente latente, pero bueno, entonces lo que nos dicen es que la disciplina, la pedagogía, es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación, fíjense bien, y es que no lo ocultan además, tiene como objeto de estudio la educación con la intención de organizarla para cumplir con determinados fines establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad. Ya, más claro, ni el agua, ¿verdad? Nos están diciendo claramente que las pedagogías que nosotros practicamos son profundamente misóginas. ¿Por qué? Porque estamos construyendo estos pedagogos, estas pedagogas, estamos construyendo seres que sean adecuados a la sociedad a la que vivimos. ¿Y cómo es la sociedad en la que vivimos? Es una sociedad capitalista, México está caracterizado como un país profundamente racista, obviamente misógino, lo vemos no solamente con las películas de Hollywood que nos llegan, sino también con las de aquí. Entonces, la pedagogía es como, digamos, los métodos para enseñarnos, para amaestrarnos, ¿verdad? Para que tengamos cabida, para que seamos aceptados en una sociedad como es esta, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, Lourdes Prados, que estaba dando la conferencia inaugural en esa exposición que les comento del ECRIM, había, pues, no sé, como 20 estudiantes del ECRIM y uno de ellos se levantó y dijo, es que lo que está diciendo la maestra, yo, ahorita que lo dice me doy cuenta, pero antes nunca me percaté de ello, nunca me percaté de que es cierto, las mujeres tienen un estatus subordinado, son secundarias, son subalternas, son desechables, son cosas que nos sirven, dice a nosotros los hombres, para que nos hagan cosas, ¿no? Para que guisen para nosotros, para que nos den hijos, para que nos den placer sexual, para que inflen nuestro ego. Y lo expresó también y yo me quedé sorprendida. Y en otras ocasiones, en este tipo justamente en este recinto lo hemos comentado, cómo es que vamos a romper con este tipo de pedagogías, no solamente en la antropología o no solamente en las enseñanzas que se llevan a cabo para las maestras de educación elemental en las escuelas normales, donde además no nos enseñan esto, ¿verdad? No nos enseñan que vivimos en una sociedad sexista y cómo podemos ir desestructurando
rompiendo estos esquemas o cuáles del medio social, cuáles son las alternativas que tenemos. Y también, como una compañera mencionaba, y se ha criticado, denunciado, mencionado en diversas ponencias de antropólogas que han hecho estudios sobre internet, de cómo se dan, cómo es el sexismo en las redes, y ella presenta y bueno, se confirma esta cuestión de cómo las chicas se presentan con una foto, bueno, en ocasiones no solamente provocativa, digamos, sino también en paños menores, como ahora hacen algunas niñas de 12 años, nada más porque el novio se las pide y toda la familia se escandaliza, pero no tienen manera de modificar esta cuestión. Pero ¿por qué es que ocurre? Obviamente, toda esta pedagogía que nos ha sido inoculada a través de todos los medios disponibles, el cine, la televisión, las telenovelas, las novelas escritas, las revistas para mujeres, estamos más bien, a veces lo que me pregunto es cuando encuentro a alguien, como me encontré a una amiga, que tenemos 35 años de amigas, que cuando yo le escuché hablar y quejarse de eso, yo le pregunté, ¿cuándo te diste cuenta que las mujeres estábamos subordinadas? ¿Y cómo te diste cuenta? Porque la mayoría de la gente no se da cuenta y repetimos estos roles, repetimos estos papeles, aún como nos estábamos quejando hace rato, entre las mismas mujeres, como él dijo, hay una carencia de sororidad. Lo que pasa es que si vivimos en una sociedad competitiva, obviamente eso no excluye a las mujeres de que las mujeres sean solidarias, ¿verdad? Y ejemplos de antropólogas feministas que en España tiene un observatorio que es francamente deprimente, dinero para estar diciendo en el municipio, no se llaman municipios, pero en tal parte, tal persona mató a su esposa, y te explica con lujo de detalles y con los hilitos de la cortina o con las medias o con sus... Es una cosa horrible. Desgraciadamente en México el gobierno no ha canalizado dinero para hacer este tipo de labores operográficas que se podrían hacer muy fácilmente, pero solamente nos enteramos por las noticias de la sección policíaca, ¿verdad? De este tipo de abusos que pueden llegar por escalas de violencia hasta el asesinato. En ese sentido, y también quisiera preguntarle si alguien de aquí ya visitó el Museo de la Mujer. ¿Sí? Levanten la mano quienes. Bueno, quienes no lo hayan visitado, vayan, porque es interesante también que con muy bajo presupuesto lograron hacer mucho. Lo único que yo lamenté de este museo, que yo pues, encuentro que el defecto que tiene es que está como dirigido a las académicas. Entonces usa lenguaje académico que no va a comprender fácilmente pues un ama de casa, ¿no? Pero en términos generales yo creo que fue muy buena intención, muy buena el proyecto que lograron hacer con un presupuesto muy bajo, dar una panorámica general de cómo ha sido la historia de las mujeres, o la historia más bien del androcentrismo o del sexismo, y cómo ha evolucionado en nuestro país. Es la segunda vez que fui, me encontré
instalaron un, ¿cómo le pusieron? ¿Violentómetro? ¿Cómo podría ser violentómetro? ¿Cómo podría ser? ¿Violentómetro? Sí. Entonces, explica muy bien cuestiones que a veces, aparentemente ahora, yo no sé, yo de chica yo no tuve ningún novio que golpeara o que me aventara o que me cacheteara, aunque sí tuve una amiga que supe que su novio le dio una cachetada y ella, aunque era el amor de su vida, terminó con él. Pero, digamos, cuando yo estaba joven, yo no sabía de la existencia de la violencia en el noviazgo y ahora me escandalizo y me doy cuenta de la gravedad del problema. Si ya en el periférico ponen espectaculares, anuncios enormes donde dicen no dejes que tu novio te golpee, denuncia, bueno, ¿no? Haz algo. Entonces yo tengo la idea de que la violencia hacia las mujeres en términos cronológicos se ha ido incrementando y esto está relacionado con esta pedagogía y el cómo a través de todos los medios posibles, no solamente la escuela, no solamente la iglesia o cualquier tipo de religión, nos enseña cuáles son los papeles que tenemos que tener nosotras para poder ser aceptadas, para poder ser amadas. Vaya, eso es lo que se lee en internet, para que te quieran, y todo el mundo obviamente quiere que lo quieran. Para que te quieran tienes que ser, y entonces te dicen una serie de cualidades o características que tienes que reunir para que la gente te quiera, en específico el esposo, ¿verdad? Porque a eso nos empujan todas. Parece que ahora menos, pero con esa explosión de los embarazos en niñas y adolescentes, yo pues veo como a veces algunos brisnas como de cambio, y en otras ocasiones este tipo de cuestiones como lo de embarazo de los adolescentes, que obviamente los va a retirar de la escuela o las van a correr del trabajo si tienen, o peor de su propia casa, ¿verdad? Las van a violentar, porque en ocasiones las madres cuidan a esos niños, pero les cobran, ¿verdad?, de muchas maneras a esos niños adolescentes este trabajo que están haciendo. Entonces hay una violencia enorme en este tipo de pedagogía que tenemos en esa sociedad, y en específico de la antropología, que es lo que me voy a quejar ahorita. La intención, como yo soy investigadora, no soy docente, soy investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tengo la libertad, digamos, de investigación y de proponer el trabajo que yo quiera llevar a cabo. Y tengo 52 compañeros y compañeras investigadoras también en el centro de trabajo. Y cuando yo he llegado a proponer que los proyectos de investigación que van a ser aceptados para ingresar otro compañero que apenas viene o compañera que apenas viene, yo propongo, por favor, que tenga perspectiva de género. Todo ha sido como, ¿cómo? ¿No? Entonces, si yo estoy allí, yo solita, con 52 compañeros que son muy bien educados en este tipo de pedagogía, aún se da en compañeras, por ejemplo, que las profesoras, las catedráticas que dirigen la maestría en estudios de la mujer en la UAM Xochimilco, que no se sabe que exista, aún ellas que tienen un grupo bien conformado, académicamente aceptado, un proyecto de investigación y de docencia
con todas las calificaciones que puede pedir la SEP y otras instancias académicas o generadoras de recursos como CONACYT, aún ellas sufren cosas como, por ejemplo, que cuando ellas empiezan a hablar, los compañeros empiezan a codearse de, oye, las locas, ¿no? Entonces, la perspectiva de género, aun cuando en términos disciplinarios está legitimado académicamente, etcétera, todavía no es muy bien visto o aceptado, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, lo que yo he propuesto para este año es elaborar un libro que se llame Introducción a la Antropología, y bueno, ya después ya no sé qué le voy a poner, integral, recibo sugerencias, pero jamás le voy a poder poner feminista, es lo menos que le podría poner, porque nadie lo leería. Nadie lo leería. De género es una posibilidad, ¿verdad? Pero se me ocurrió integral. Bueno, la cuestión, ¿y por qué podría yo querer hacer un libro que probablemente ya estuviera hecho o que a muchas antropólogas se les hubiera ocurrido hacer? Porque los libros que llevamos nosotros en los primeros semestres de antropología, todos son androcéntricos, todos. En el lenguaje, el discurso académico mismo es profundamente androcéntrico. Cuando han leído La evolución de los seres humanos como título de un libro, se llama La evolución del hombre, y todo el mundo, así académico o no, lo verbalizan de esa manera. Las obras del hombre, cuando se quieren referir a la humanidad a través del tiempo. A ver si nosotros podemos hacer algunas modificaciones lingüísticas en el discurso cotidiano y tomar conciencia de esto, de que podemos hablar, tenemos muchos vocablos que pueden ser usados y que no sean androcéntricos. La humanidad, seres humanos, personas, sujetos sociales, etc. Y no el hombre, porque existe una connotación, porque así se ha construido, ¿verdad? Una connotación claramente androcéntrica. Bueno, y de eso no se escapa, bueno, tengo algunos ejemplos que nos hacen el favor de escribir un capítulo que se llame de género, pero muy poquito, se los puedo contar con la mano, y he analizado libros de tradición, introducción, así que se llama Cultural Anthropology, todas esas variaciones de esos títulos de libros, tanto en España como en Estados Unidos, como en Inglaterra. Desde los principios de la antropología nada más tiene 150 años de formación aproximadamente. Entonces, desde las primeras antropólogas, que ha sido un trabajo que me ha interesado hacer, porque desde la antropología ni siquiera se reconoce a quienes han sido, a las antropólogas que han contribuido académicamente a la elaboración de la antropología como disciplina científica. Ni siquiera aparecen las mujeres allí, aunque ha habido, pero bueno, el trabajo es para nosotros. Hay que rescatarlas, hay que ir a buscar, hay que ir a revisar cuáles son los trabajos o las contribuciones pioneras de las mujeres en la antropología, aunque no se reconozcan, como siempre se menciona, Marie Miloski, Lévi-Strauss, bla, bla, bla. Pero las mujeres, bueno, Margaret Mead, sí, generalmente aparece, pero bueno, también es un trabajo para nosotros que tenemos que hacer, de hacer el rescate del trabajo académico que han llevado a cabo todas las mujeres antropólogas desde el inicio, desde la fundación de la antropología como disciplina científica, para hacer visible la contribución de las antropólogas a la construcción del trabajo académico y el disciplinario. Y además también, bueno,
No todas de ellas han sido feministas, la mayoría puedo decir sí, algunas no. Entonces, bueno, por ejemplo, vaya, ni aunque sean, como les comento, ni aunque sean antropólogas, por ejemplo, hay un libro que se llama Introducción a la Antropología, que escribió Lucy Meyer, y se menciona a las mujeres, creo que nada más porque se tropieza con la cuestión de la familia, el parentesco, el matrimonio. Es cuando aparecen las mujeres. En los libros que están escritos en inglés, que son mis favoritos, porque me facilitan mucho el trabajo, lo que hago es ir a revisar el índice, que no tenemos en español desgraciadamente, y busco menstruación o clítoris o violencia de género, women, hasta women a veces cuesta trabajo que en el libro de Introducción a la Antropología aparezca la palabra women. Entonces, bueno, eso nos da una idea de qué tan centrados están en los hombres. ¿Y de qué nos hablan? Y era de lo que yo me quejaba cuando hice mi tesis de licenciatura. Si vamos a la Gandhi y pedimos, a ver, denme un libro de los aztecas, de los mayas, ¿de qué les va a hablar ese libro de los aztecas? Les va a hablar de la guerra, del cultivo, de las etapas constructivas, los escultores, los gobernantes, por supuesto. Si se sabe el nombre de algún escultor y ya. Pero la guerra, el poder, la violencia es en lo que se enfocan por las razones del aprendizaje, ¿verdad? Que vivimos en una sociedad que es así, profundamente violenta, y siempre bueno, también eso se descubrió recientemente, digamos hace 20 años, para los mayas. Siempre se pensó que los mayas eran una sociedad, ¿se acuerdan de lo que decían? De una sociedad enfocada en lo espiritual, observadores de las estrellas, tenían su calendario, descubrieron el cero aún antes que en Europa, etcétera, etcétera. Para llegar finalmente a descubrir, ya que se sabe más de los mayas, que era una sociedad como especie de feudos pequeños que se la pasaban en una guerra perpetua entre ellos. Y también, a semejanza de los feudos europeos, también las princesas de aquí iban a casarse acá y las de acá, para generar bien tratados de paz o para relaciones comerciales, en fin. Entonces, vemos también que en las sociedades anteriores a la llegada de los españoles, porque en ocasiones se culpa a los españoles de que trajeron el patriarcado, ¿verdad? Pero la verdad es que las sociedades indígenas se las ingeniaron muy bien para hacerlo, inclusive las actuales, que a veces se piensa que las mujeres en las comunidades indígenas viven en una sociedad democrática, ¿verdad? Pero es, como dicen, ¿cómo es? Pueblo chico, infierno grande. Es así. Las mujeres no participan en las asambleas porque no se les permite. Las mujeres no heredan las parcelas no heredan la tierra, que básicamente era el medio de tener riqueza, de acumular riqueza o de detentarla, ¿verdad? Entonces, las sociedades indígenas, aunque en el imaginario nacional sean democráticas o más igualitarias, equitativas y demás, eso en la práctica no existe, al menos desde la antropología. Todas las antropólogas que han hecho trabajos etnográficos en diferentes, mencionan el pueblo que ustedes quieran, otomí, maya, zoque, popoloca, mazateca, o el que gusten, va a haber
bueno, pues que están insertos en esa sociedad, ¿no? Obviamente van a estar igual que en los Estados Unidos los grupos indígenas, con alcoholismo, con diabetes, con problemas de malnutrición en los niños, con altos índices de mujeres embarazadas que mueren o después del parto por las mismas razones que en la época prehispánica, ahora por la pobreza, por la marginación que saben que vivimos y por el racismo que está presente. Entonces, en la antropología, aunque hipotéticamente deberíamos nosotros estudiar a la sociedad en su conjunto, la antropología en realidad es bastante androcéntrica, por decir algo, misógina, por decir la verdad, porque solamente se enfocan en las actividades masculinas. Siempre pongo un ejemplo, aunque ha habido aquí otros que se ensañan con Brian Fagan, por ejemplo. Brian Fagan es un arqueólogo que escribe muchísimo y que tiene libros que son con muchas fotos y papel caro y se venden relativamente baratos, y escribe sobre los enigmas del pasado, ¿no? Entonces es muy atractivo. Es un arqueólogo formado desde la arqueología. Sin embargo, él obviamente lo que escribe son los bestsellers, ¿verdad? Entonces en lo que se enfoca es en las actividades de los hombres, y es todo. O sea, cuando leemos estos libros de divulgación, lo único que nos enteramos es de la guerra, de la caza, y pues si es una sociedad estatal, de los gobernantes, o de la arquitectura que llevaron a cabo, los mausoleos que construyeron para ellos, como Pacal, por ejemplo, en fin. Entonces, y el ejemplo que puedo poner en inglés, hay un libro que se llama Kukuyuk, ¿qué más se llama? La gente del río, eso es lo que quiere decir Kukuyuk. Kukuyuk es una aldea perdida en una de las esquinitas, en una de las bahías más pequeñas en Alaska, y se escribió un libro que tuvo mucho impacto, que se llama Kukuyuk. Entonces se hizo muy famoso porque hay pocas etnografías de Alaska, por ejemplo, pero leyendo Kukuyuk, que a mí me interesó muchísimo, lo único que hace el autor es enfocarse en un niño y lo va siguiendo a cuando tiene sus ritos de paso, cómo lo convierten en cazador, en guerrero, y entonces nos habla de una sola persona, y con eso nos quiere representar a todo el grupo en su totalidad, incluyendo las mujeres, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, para contrarrestar esto, estoy tratando de escribir pues lo que salga, no sé si un libro o para empezar un artículo sobre los ritos de iniciación de las niñas en diversas comunidades mesoamericanas y en otras tribales en África y en donde las encuentren. ¿Cómo son? Porque no lo sabemos. Porque los antropólogos, bueno, quizá también ellos no pueden llegar a preguntar, ¿verdad?, a las niñas, cómo te llegó tu menstruación, cómo te enteraste de ella, etcétera, etcétera. Que de hecho, otra compañera académica y yo elaboramos sobre esto ahora un artículo pequeño que era para presentarlo como ponencia sobre la menstruación, y la mayor parte de los estudiantes y los estudiantes que estaban presentes eran de enfermería. Entonces, cuando llegué y empecé a decir que hasta la palabra menstruación, todo el mundo empezó a bajarse. Perdón, ya no querían escuchar qué era lo que se tenía que decir acerca de la menstruación, cómo las niñas, ahora mujeres de
entrevistamos mujeres de 20 hasta 50, cómo se habían enterado de la menstruación, si pudieran quitarla, si pudieran suprimir su menstruación, si la suprimirían o no, si se sienten femeninas o no, qué es la actitud de esas mujeres hacia la menstruación. Y es lo que querría hacer ahora, pero para comunidades, como les digo, comunidades tribales, tanto en México como, se me ocurre, como África. Va a ser muy interesante porque hay poco escrito sobre esto. Entonces, la antropología, para quejarte otra vez, solamente, a ver, por ejemplo, en la tradición española hay, que yo haya revisado y que yo revise los programas de estudio en diferentes universidades españolas que tengan antropología y qué libros les recomiendan leer. Yo los reviso y veo qué tienen, cómo desarrollan su temario en esos cursos iniciales de antropología. Y son ciegos de veras, son ciegos al género, son ciegos a las actividades femeninas, son ciegos a lo que hacen las mujeres. Los libros que son asignados a los estudiantes que están aprendiendo antropología, solamente de la tradición española, bueno, excepto las feministas, por ejemplo. Lisón Tolosana, no sé si te suena Lisón Tolosana, Carmelo Lisón Tolosana, es el único que por su propia formación desde la antropología, él ya cojeaba de zapatita, porque él había escrito sobre las brujas, tiene un trabajo muy interesante sobre las brujas en la época medieval y las motivaciones económicas y políticas que hubo para la persecución de las brujas. Muy interesante, léanlo. Entonces, obviamente, ya de él tener trabajo sobre brujas y sobre mujeres y actividades femeninas, ya se le hizo relativamente sencillo anexar en su introducción a la antropología un capítulo sobre el género, las mujeres. Pero en México pueden ustedes buscar y van a morir en el intento, porque no existe. Ni los que se editan como folletitos para iniciarse, ni los que son trabajos, libros especializados para los estudiantes del primer semestre. De la tradición inglesa solamente puedo mencionar a Evans Pritchard, que sí comenta que las mujeres existen, y se lo agradecí muchísimo. De Estados Unidos puedo mencionar 3. Marvin Harris, que nadie conoce a Marvin Harris. Marvin Harris obviamente lo tenía que hacer, ¿verdad? Porque Marvin Harris tiene un ego del tamaño del mundo y como el género existe, y yo, siendo Harris, no le iba a poner, lo puso y lo hizo muy bien. Aunque él no sea feminista, ni mucho menos. Kotak y Mohanan también lo hicieron. Hay otra antropóloga feminista hindú, Serena Nanda, que les recomiendo mucho su libro porque ella también ha estudiado no solamente a las mujeres, dedica en su introducción a la antropología cultural, anthropology se llama, una sección de mujeres y también una sección de los Eijra, no sé cómo se pronunciará, Eijra. Los Eijra son el equivalente de los Mushe, si saben que existen los Mushe en el Istmo. Entonces, en India, ella se especializó como marinela los Mushe con los Eijra. Entonces es muy interesante porque ella no solamente incluye el género, o sea, los géneros, las mujeres y también los transgéneros, ¿no? Bueno, ya lo más facilito es encontrarlo esto con las antropólogas disidentes, ¿verdad? Que en español y en España también lo primero que hicieron las arqueólogas españolas feministas fue empezar a traducir todos esos textos de las arqueólogas inglesas para ponerlos a exposición de gente que no supiera inglés
hicieron la traducción y yo creo que fue un éxito pues si no de librería, menos de la biblioteca. Porque ya era un avance en ese sentido, pero de la antropología, de los textos de la antropología y el feminismo en España, yo estoy gratamente impresionada porque nos encontramos, como ya comentó Cristina, con Lourdes Prados, que es una arqueóloga feminista, que miren que si es difícil encontrar una antropóloga feminista, es más difícil todavía encontrar una arqueóloga feminista. Bueno, tuvimos la suerte de encontrar a Lourdes y muchas otras que dan clases en otras universidades y en otras regiones. Por ejemplo, Teresa del Valle, no sé si conocen todos los trabajos de Teresa del Valle, están todos encaminados a las mujeres, lo que hacen las mujeres. Lo último que escribió, que yo me enteré, es ya, francamente, Antropología y Feminismo, que fue lo primero que se tradujo al español de Antropología y Feminismo, de Kate Young, Kate Young y Olivia Harris, que son, digamos, los clásicos, lo primero que hay que leer, por favor, si quieren saber algo de antropología y mujeres, digamos, lean este libro viejísimo, yo no sé de cuándo salió, 80, 82 quizás, muy viejo, ya mi libro se está desbaratando, pero no se consiguen. Entonces, antropología y feminismo, que es una forma introductoria, ¿verdad?, que en otros libros de introducción a la antropología no se encuentran, o como estos otros libros que les comento en español, de Teresa del Valle, y muchas otras. Bueno, ya nada más me gastaría todo el resto de la ponencia nada más para hablar de Teresa y todo el trabajo que ha hecho. Hay otras filósofas que se han empapado de la antropología para poder integrar a las mujeres en este camino evolutivo que ha tenido la humanidad desde el Homo erectus, digamos, hasta nuestros días. Se ha familiarizado con la antropología para poder inferir, deducir cuál ha sido nuestro papel en la evolución de la humanidad, y eso es muy interesante. Yo creo que, y en México no existe, bueno, la paleontología no está muy desarrollada como disciplina, no sé si, creo que en la ENA quizás alguien sugerirá que alguien nos dé un curso de paleoantropología y se dará. Está más desarrollado por razones obvias en España, ¿no?, porque tienen más sitios con una mayor antigüedad, o quizá en Chile, yo eso sí no lo he revisado. Pero en términos generales el panorama es desalentador realmente. Si ustedes quieren saber algo de las mujeres y leen una introducción a la antropología, esa es la idea de escribir una introducción a la antropología en la que estén integradas las mujeres también, ¿verdad? Porque solamente nos integran a los trabajos antropológicos cuando se llega a mencionar, si es que se llega a mencionar, la familia, o sea, la organización familiar, ahí sí aparecen las mujeres, ¿verdad? O si a alguien se le ocurre, el sistema de parentesco dedica 2 páginas para el sistema de parentesco entre los otomís, o los totonaca, o los topoloca, o cualquier grupo. O los rituales nupciales, y para de contar. Todo lo demás está enfocado en los hombres. Sus actividades, sus tareas, sus labores, sus logros, sus éxitos y lo maravilloso que son, ¿verdad? Sobre todo en las sociedades estatales. Los mismos gobernantes se han encargado de glorificar, ¿verdad?,
sus hazañas como Pacal es el mejor ejemplo, pero vaya, en el mundo tenemos muchos. Si tienen chance de entrar a Google y ver Abu Simbel, por ejemplo, o si han ido a Abu Simbel, véanlo, porque nos muestra el tamaño del ego de los gobernantes y cómo pueden ver, además eran sociedades poligínicas, el tamaño de las esculturas que corresponden a sus esposas. Creo que les llegan como a la rodilla, digamos. Y bueno, todos los otros ni se han preocupado por colocar allí a las esposas, a ver, vente para acá, vieja, para que salgas en la foto, ¿no? No, ni eso. Solamente cuando, como en el caso de Pacal, tuvieron madres que fueron muy importantes en términos de linaje, entonces sí aparecen esas señoras. Y por eso se piensa que en la sociedad maya las mujeres tenían un papel muy preponderante, porque sabemos de la señora de Tikal, la señora Shock, la señora, etcétera. Y además se localizó la tumbita, ¿verdad?, junto de la tumbota de Pacal, la tumba chiquitita de la, ¿cómo se llama? Reina Roja. La Reina Roja, que se piensa por estudios de ADN que pudiera ser la madre de Pacal, aunque no se tiene la seguridad, pero por inferencias del ADN se piensa que, pero nada que, si han ido a Palenque, nada que ver una tumba con la otra, ¿no? En la otra está inscrita todo, o en el museo, vayan al museo, si no tienen tiempo de ir a Palenque, que está medio lejos, váyanse al Museo de Antropología, que tiene una réplica de dimensiones como reales de la tumba de Pacal, y se ve la glorificación de los gobernantes, es muy fuerte. Y los aztecas, bueno, tampoco, bueno, nombren cualquier pueblo que tenga ya estado y va a ser así. Entonces, bueno, el panorama decepcionante de la pedagogía, ¿verdad?, que tenemos, que nos adecúa a nosotras como seres humanos para encajar, ¿verdad? Ni siquiera nos doran la píldora, nos lo dicen claramente, para encajar en la sociedad en la que nos desarrollamos, porque si no, ¿qué somos? ¿Verdad? Somos los excluidos, los disidentes, si no es que los terroristas, ¿verdad? Francamente. Entonces, sí, tenemos que adecuarnos a la sociedad, a cómo es la sociedad competitiva, bueno, basada en una lucha de todos contra todos, o más bien el gobierno y las empresas contra nosotros. Bueno, más o menos. A ver, si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, si alguien más conoce algún otro libro que yo no hubiera, que se me hubiera escapado de revisar y que sí tuviera este enfoque que se espera que se tenga, en la cual hablen de la otra mitad de la humanidad, ¿verdad? Muchas gracias.